Factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarlos a que a partir del lunes disfruten de Agárrate Costa Rica, que lo conduce o lo va a conducir Jovel Álvarez, y pues va a estar al aire a las 12 del mediodía hora de Miami, a las 10 de la mañana hora de Costa Rica. Así que Agárrate ya no solamente está radicado en Miami, también tenemos un Agárrate en Costa Rica. Bueno, quiero compartir con ustedes un trabajo que para nosotros ha hecho el periodista Rogelio Acosta, periodista venezolano radicado en Guayaquil, Ecuador. Es un trabajo muy importante acerca de una pregunta y una solicitud que recibo permanentemente en las redes sociales. ¿Qué ha pasado con el dinero que la conferencia de la Unión Europea recaudó para los migrantes venezolanos, sobre todo en Colombia, en Perú y en Ecuador? ¿Qué ha pasado con esos 2.544 millones de euros que se recaudaron? El periodista Rogelio Acosta, que tiene una cuenta de información que yo les recomiendo seguir, que es @desdeoriente, pues hizo un trabajo bien importante porque hay ya investigaciones en curso acerca de cómo ACNUR está manejando el dinero, y hay investigaciones periodísticas en todos estos países porque los migrantes venezolanos siguen pasando trabajo, siguen pasando angustias y no se sabe a dónde va el dinero que ACNUR está administrando en este sentido. Así que vamos a ver el excelente trabajo que hizo Rogelio Acosta sobre esto. Hola Patricia, un saludo para ti y para la audiencia de Agárrate y de Factores de Poder. Bueno, con esta situación de la migración en el Ecuador, distintas organizaciones no gubernamentales hicieron una rueda de prensa virtual acá en Ecuador para informar acerca de la situación migratoria de los venezolanos en este país. Pero lo que más llamó la atención de esta rueda de prensa fue la ronda de preguntas y respuestas a la que Desde Oriente pudo tener participación, y se consultó acerca de los recursos que se han aprobado en diferentes países y diferentes organizaciones para la ayuda a los venezolanos en Sudamérica, pero en especial en Colombia, Perú y Ecuador, que son las naciones más afectadas por la migración venezolana. Específicamente sobre los 2.544 millones de euros que se recaudaron en el 26 de mayo de 2020 en esta conferencia internacional de donantes que fue impulsada por el gobierno de España, la Unión Europea y precisamente la ACNUR. En esta rueda de prensa nosotros logramos conversar con Damaris Rangel, que es representante de la ONG Derechos Humanos con DR, que precisamente está radicada en Florida, en Estados Unidos. Y ella nos comentaba acerca de las dudas que tenemos muchísimos venezolanos sobre el destino de estos recursos. Vamos a recordar qué fue lo que nos dijo en esa rueda de prensa. Desde la Organización de Derechos Humanos solicitamos a la ACNUR con sede en Ecuador, y todavía espero respuesta de la señora de ACNUR, que me diga cuáles fueron las organizaciones de derechos humanos que participaron como clúster en la ayuda humanitaria para los venezolanos. De todas maneras, esa investigación ya se inició, son muchos los periodistas que saben hacer un trabajo investigativo y hemos avanzado mucho en eso, porque la pobreza de los venezolanos es el beneficio de mucha gente. Bien, Patricia, originalmente esta rueda de prensa era para pedir al gobierno nacional
de Ecuador que se estableciera una nueva prórroga para tramitar la visa humanitaria que terminaba este proceso en marzo de 2020, pero debido al aislamiento por la pandemia de COVID-19 se estableció una prórroga para hasta el 13 de agosto y el gobierno de este país ha decidido que no va a haber más extensión ni oportunidades para los venezolanos de gestionar este documento. Pero en torno a esta investigación de la que te hablaba, Damaris Rangel también hablaba de la solicitud de información que había hecho a ACNUR Ecuador sobre el destino de los fondos. Vamos a recordar también ese extracto de lo que nos declaró. La gente tiene miedo de hablar. La gente, ay no, porque me va a pasar. No, la gente tiene miedo de decirle a ACNUR, dígame, porque es que es su derecho. Díganme cuáles fueron las organizaciones que se le asignaron los recursos de la ayuda humanitaria. A la Comunidad Europea, a los Estados Unidos. Díganos cuáles fueron las organizaciones civiles que tienen los recursos y cómo distribuyeron esos recursos en los distintos proyectos. Porque los venezolanos son cada vez mayores los que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Recordemos también que a principios de 2020 el presidente ecuatoriano Lenín Moreno había informado en su reporte anual de gestión que se había invertido unos $500 millones durante 2019 en la migración venezolana. Esto, aparte de otras donaciones que había recibido el país durante ese tiempo, llevaron a la ciudadanía, o por lo menos a la comunidad venezolana, a preguntarse cuál había sido el destino en detalle de ese dinero, porque la situación de la comunidad en este país es bastante difícil. Hay muchas personas que fueron desalojadas durante la pandemia. El 90% de los venezolanos aquí en Ecuador viven más de 400.000 venezolanos y la mayoría de ellos no tienen un contrato formal de trabajo y la mayoría de las personas que trabajan está en el sector informal. Y por supuesto, con la aplicación del aislamiento, esto afectó muchísimo sus finanzas y por supuesto esto retrasó también los pagos de servicios como arriendo, luz, internet, agua, bueno, otros servicios públicos que la comunidad no podía pagar, y se presentó toda esta situación que dejó a muchas personas sin lugar donde vivir, sin dinero para alimentarse y sin poder regresar a Venezuela debido al cierre de las fronteras. Vamos a ver las declaraciones de otra de las representantes de Migrante Universal, en este caso, sobre ese aspecto. Los venezolanos que están en la calle, como bien lo señalaba Ángel al comienzo, trabajando de forma informal, están siendo perseguidos y se les está entregando boletas. En muchos casos se les está haciendo firmar una boleta que por el mismo desconocimiento lo firman, donde admiten que ellos voluntariamente se van a ir del país. Eso particularmente llama poderosamente la atención, porque lo están haciendo la policía en este momento, lo han hecho en la ciudad de Otavalo, lo han hecho aquí en Quito. Eso ahorita es terrible, esa situación. Bueno, y en esta rueda de prensa virtual también estuvo Henry Chico, que es representante de la organización Migrante Universal, y él hablaba acerca de la cantidad de venezolanos que realmente se ha censado en esta regularización en el estado ecuatoriano y cuántas han logrado tramitar la visa humanitaria. Vamos a ver también eso. Las estadísticas que se manifiestan, que se manejan acá, es que de una nube de más de 100.000 personas, de unos 150.000 ciudadanos venezolanos que se han registrado a través del registro migratorio, por la redundancia, y el consulado virtual, lamentablemente lo que se ha llegado es alcanzado casi unos 38 o 39.000 personas. Patricia, y entre otras peticiones de estas ONG hacia el gobierno ecuatoriano está la apertura de un corredor humanitario que les permita volver a Venezuela por canales regulares y no a través de trochas o caminos verdes por esta pandemia que ha arribado a muchas personas a volver al país, incluso a pie, como se reportó en diferentes medios de comunicación acá en el país. Otro de los elementos a los que se hacía referencia era el acceso a la justicia a las niñas, adolescentes y mujeres adultas que han sido víctimas de violencia de género durante toda esta pandemia en el país, porque recordemos que la justicia o el sistema de justicia ecuatoriano, como también toda la administración pública, están paralizadas en parte
por el aislamiento obligatorio por la COVID-19. Entonces, esta es una de las peticiones que ellos han hecho. Con respecto a la regularización, ellos han pedido la postergación nuevamente de este proceso y también han abierto la puerta con una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que sea intermediario entre el gobierno de Ecuador y los migrantes venezolanos para lograr una mesa de diálogo en la que se pueda establecer un nuevo proceso o un nuevo cronograma para el registro y el trámite de la visa humanitaria. En todo caso, también se tiene previsto que se pueda ir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea esta instancia la que decida o emita una orden, una solicitud al gobierno de Ecuador para que se le dé un trato preferencial a la comunidad debido a la crisis humanitaria, porque recordemos que los venezolanos son considerados como desplazados debido a la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, Patricia, esta es la situación de la migración venezolana en Ecuador hasta el momento. Con esta información nosotros volvemos con ustedes a Agárrate.